Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El expresidente de Odebrecht en el país, José Conceição Santos, confirma la entrega de sobres con dinero para Alianza País. Aseguró que Odebrecht aportó más de 5 millones de dólares para la campaña presidencial de 2012 y la seccional de 2014. Con este tema empezamos las noticias de hoy. En un testimonio anticipado que concluyó con disculpas públicas al Ecuador por los hechos que se investigan, el exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, confirmó haber entregado sobres con dinero a la exasesora del despacho presidencial, Pamela Martínez, aportes que fueron solicitados por el exvicepresidente Jorge Glass en representación del entonces presidente Rafael Correa. Para la campaña presidencial 2012-2013, los aportes de Odebrecht alcanzaron los 2,6 millones de dólares. Para las elecciones seccionales de 2014, el monto fue de 2,5 millones. Todo el testimonio que rindió nuestra defendida en ese sentido, todo, absolutamente todo lo que dijo hace 2 meses atrás se está corroborando. A estos aportes se sumó un cruce de facturas con la empresa Nexo Global por $434,000, recursos que también gestionó Jorge Glass. En esta ocasión, según Santos, realizaron un contrato ficticio por asesoría para nómina para atender temas de sabatinas, sonido, gastos de transporte y alimentación. Entonces, habrá que seguir la cadena y la línea. Entonces, ¿cuándo sí se hablaba con Ricardo Rivera? ¿Cuándo sí se hablaba con Pamela Martínez? ¿O cuántas veces habló directamente con el ingeniero Jorge Glass? Y si eso es verdad, entonces deberían haber videos, llamadas, comunicación. Aseguró que las empresas que querían firmar con el Estado para proyectos de los sectores estratégicos debían pagar un peaje o coima, que era solicitado por el tío del ex vicepresidente Jorge Glass, Ricardo Rivera. Odebrecht pagó entre el 1,3 y el 1,5% del valor total de estos proyectos. Dijo que era una práctica común y que las empresas que se adjudicaban el contrato eran las que ofertaban porcentajes más altos. Queda evidenciado que el exceso de colaboración del señor Santos obedece a estrictos intereses concertados previamente con Fiscalía. Solo 3 de los 26 abogados de los procesados realizaron preguntas. En una de ellas confirmó que Pamela Martínez le pidió confidencialidad respecto al tema. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El anuncio del presidente Lenín Moreno de que no se firmará ningún contrato con Odebrecht pese al pago de la reparación deja reacciones positivas. La posibilidad de que la compañía vuelva a Ecuador se abrió tras declaraciones de varios ministros. Las especulaciones sobre si dentro de las intenciones de Odebrecht de pagar una reparación a Ecuador estaban los deseos de querer volver a ser contratada por el Estado, comenzaron a ser una posibilidad no descartada cuando las propias autoridades del gobierno lo asumieron así. Tendrán que garantizarnos que esa empresa va a respetar esos procesos y solo así serán invitados a participar. ¿Usted confía en esta nueva cara de Odebrecht, ministro? Mire, hay nuevos directivos, esperamos que así sea. El procurador Íñigo Salvador, si bien hizo hincapié de que la empresa no podía poner de condición el volver a ser contratada por Ecuador dentro del acuerdo de reparación, no negó que esta sea una posibilidad. No estoy descartando por completo la posibilidad de que Odebrecht vuelva a contratar con el Estado ecuatoriano, pero cumplidas ciertas condiciones. Pero la posibilidad de que la compañía regrese al país murió ayer, cuando el presidente Lenín Moreno en cadena nacional cerró por completo esta opción. Mientras yo sea presidente, la compañía Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano. Pero sí, por supuesto, les exigimos que colaboren con la justicia, que pidan disculpas además. No lo han hecho todavía. Quienes estaban en contra del retorno de Odebrecht ven con alivio la postura del presidente. Yo creo que ha habido una reflexión profunda entre conveniencia y dignidad. La sinvergüencería, pues creemos que continúa administrando a alguien que nos falló, que nos puso sobreprecio. Y aunque pueda ser conveniente, es absolutamente indigno. Entonces, entre la conveniencia y la dignidad, el presidente ha asumido una posición de dignidad. Pero recuerdan que esta promesa la hace Lenín Moreno y termina cuando él deje de ser presidente. Mantener memoria histórica de con quién se puede hacer negocio y con quién no. Para este mes está prevista la tercera reunión de negociación entre autoridades del gobierno y los directivos de Odebrecht. El director de la compañía para el área andina espera que a finales de agosto se comience ya a cancelar la reparación a nuestro país, que como vemos viene acompañada de la promesa de que la empresa no va a volver a contratar con Ecuador, al menos hasta que Lenín Moreno sea presidente. Dayana Monroy, 24 horas.
El prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, acompañado de algunos coidearios, presentó ante la Corte Constitucional más argumentos a favor de la consulta popular antiminera. Dice que si la Corte no da paso a su pedido, acudirá a instancias internacionales. Llegaron hasta la Corte Constitucional con un amicus curiae y una alegación para apoyar la consulta popular antiminera planteada por el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, y dicen que en los 10 días que le restan a la Corte para pronunciarse, continuarán entregando más argumentos. Se van a ir presentando más instrumentos de amigos de la Corte, tanto locales como internacionales. Si a pesar de todo esto la Corte Constitucional, en el supuesto no consentido de una negativa, tenemos la puerta ancha para irnos a una consulta popular, ya no a nivel provincial, sino a nivel nacional. El sector minero y el propio gobierno sostienen que no se puede realizar una consulta local sobre minería porque se trata de un recurso que está en el suelo y es de interés nacional. Las competencias no son exclusivas, las competencias son concurrentes, ¿no? Usted puede ser el dueño de lo de abajo, pero tiene que pasar por lo de arriba. Aseguran que la minería no contribuye al desarrollo económico y que únicamente genera devastación ambiental. La minería en términos económicos es una gran estafa. Es una lucha de David contra Goliat. Nosotros somos poquitos, pero nos asiste la verdad, la razón, la legitimidad. Y esto es lo que llevaremos a denunciar en estas cortes internacionales. La Corte deberá definir si llama a una audiencia pública antes de tomar una decisión o no. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Además de buscar la eliminación del Consejo de Participación, Pablo Dávila propone la separación de la Fiscalía del Consejo de la Judicatura. Este tema también se pondría a consulta popular. En el Legislativo tienen dudas de que ese sea el camino. Desde la sociedad civil se busca reformar la estructura organizacional de la Fiscalía para garantizar su independencia y lograr una autonomía institucional. Lo intentarán con este pedido de reforma parcial en el que se propone que la Fiscalía salga del sistema que controla el Consejo de la Judicatura. La autonomía de estos órganos no es nueva. Tienen su presupuesto, tienen la posibilidad de fijar sus propias políticas internas, tienen una primera autoridad. Sin embargo, la propuesta está en firme y ya se recogen las firmas para que el debate llegue a la Asamblea Nacional. Si esa es una vía para que la Fiscalía pueda actuar con decisión, sin dependencia alguna para enfrentar a los criminales, hay que estar abierto y para eso va a ser el debate. Otros legisladores consideran que el debate de este tema no debe ser a la ligera y creen que la Fiscalía debe seguir siendo parte de la Judicatura. Quizás lo que deberíamos tener son cuerpos especializados para combates de temas especializados respecto al delito. Eso me parece lo más pertinente. No necesitamos dejarle solo a una institución que tiene tanta responsabilidad. Además, creen que esto no amerita una consulta a los ecuatorianos. Eso podría tener una reforma al interior de la Asamblea Nacional. El pedido, una vez que llegue a la Asamblea, será sometido a 2 debates en los que deberán pasar 90 días y luego se votará. Si pasa, los ecuatorianos decidirán la independencia de la Fiscalía. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Continuamos con más información. Más de $100 millones ha logrado recaudar Inmobiliar por la venta de bienes. Edificios y autos de lujo están entre los más vendidos. La oferta es constante y es que pese a ya haber cumplido con la primera parte de la meta, el camino aún es largo. A la fecha, Inmobiliar ha logrado recaudar 107 de los más de $300 millones que se propuso recibir por la venta de inmuebles como parte del plan de austeridad vigente desde el 2017. La meta para terminar el año esperamos que sea de 150 millones cumplidos, sumándole el año anterior más los de este año. Según el funcionario, de los 107 millones vendidos, 70 millones ya fueron pagados y fueron destinados al plan Casa para Todos. Baidal confirma que no en todos los casos se ha podido hacer una venta inmediata, principalmente por temas legales. Un ejemplo de esto, los bienes incautados en el caso Petroecuador. Los inmuebles recién saldrían a la venta a finales de año. Estamos trabajando de manera conjunta con Fiscalía y Procuraduría para ya la legalización de estos a nombre del Estado ecuatoriano y producir su venta. Hemos tenido unos ciertos retrasos que se deben realmente a trámites judiciales y a trámites de registro. Pero en la actualidad el proceso avanza de manera ordenada y podremos cumplir antes de que termine el año, Dios mediante, con el proceso de venta.
El avión presidencial Legacy 600 que había ofrecido el presidente Lenín Moreno ponerlo en venta ya no está en la lista, al menos por ahora. Por el momento se han obtenido frentes, se mantiene la idea de venderlo, pero tenemos que definir el tema del estudio comercial de este avión. La tercera subasta se tiene programada para finales de este mes. Ahí se pondrá en venta los locales comerciales, primer y segundo piso del edificio Colón, ubicado en las calles Malecón y Mejía. El precio base será de $1,5 millones. Joana Ramos, 24 horas. El asambleísta Raúl Tello denunció en los desayunos de 24 horas la adjudicación de un contrato de seguros por parte del BIES. Por este motivo, pide información a quienes dirigen estos organismos. En el programa Los Desayunos de 24 horas, el asambleísta por la provincia de Pastaza, Raúl Tello, denunció la adjudicación de un contrato para proveer pólizas de seguro de desgravamen contra incendio y todo riesgo para los préstamos hipotecarios por parte del BIES a Seguro Sucre. A pesar de que la oferta presentada por ellos es 13 millones mayor a la oferta que le sigue. Según el asambleísta, la empresa aseguradora habría tenido una deuda. Se establece que el IES tiene prohibido operar en forma directa o indirecta con quienes se encontraren en mora de las obligaciones contraídas para con el IES o el banco del IES. Seguro Sucre mantiene una deuda de $62 millones desde el 2015 hasta el 2019. Para conocer detalles de la adjudicación de este contrato, solicitamos vía telefónica y mediante correos entrevista con Seguro Sucre. En respuesta, manifestaron su gentil agradecimiento por la solicitud. Sin embargo, explicaron que fueron oferentes y al ser el BIES la entidad autónoma que determinó los lineamientos del proceso, solo al organismo le correspondería pronunciarse. También pedimos entrevista mediante correo electrónico al BIES. Sin embargo, debido a la agenda del gerente del banco, aún no tenemos respuesta. El asambleísta denunciante dijo que envió una carta al presidente del directorio solicitando la información. No he recibido aún ninguna respuesta. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, los convocará a la Comisión de Participación Ciudadana. María Gracia Acosta, 24 horas. Mientras la Armada y la Prefectura del Guayas acentúan sus diferencias en torno al dragado del islote El Palmar en el río Guayas, el volumen de sedimentos continúa creciendo. En mayo, un estudio determinó que existen 3 millones de metros cúbicos de sedimentos que no estaban contemplados. Ha crecido entre ofrecimientos, contratos fallidos e innumerables prórrogas. Por medio siglo el río Guayas ha acumulado sedimento en este punto en el que se ha formado El Palmar, un islote que supera las 15 hectáreas. Un islote que no para de crecer. En abril de 2018, cuando la Prefectura del Guayas firmó el contrato con la Armada Nacional para dragarlo, se había determinado la existencia de 4.100.000 metros cúbicos de sedimentos. En mayo de 2019, tras un estudio hecho por la nueva administración, se emitió un cálculo estimado de 3.800.000 metros cúbicos adicionales, en los que se incluyen las zonas contiguas, por lo que se advierte que tanto plazos de ejecución como presupuestos deben ser reajustados. Y mientras el islote sigue creciendo, las diferencias entre la Armada y la Prefectura también lo hacen. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, rechazó la medida cautelar que el juez Aquiles Dávila otorgó a la Armada para suspender temporalmente la terminación unilateral del contrato. Una medida que en primer lugar se interpuso en una unidad judicial de Babahoyo en la provincia de Los Ríos, pero fue rechazada. A este juez le ha tomado pocas horas analizar una extensa y complicada documentación. Este juez o es súper sabio o es otra cosa. El comandante general de la Marina, Darwin Jarrín, se refirió a este tema. Espero que la prefectura se siente nuevamente para conversar los términos de la terminación por mutuo acuerdo del contrato conforme fue pactado y escrito. El juez Dávila sustentó su decisión en una presunta violación de la seguridad jurídica, pero en los términos del contrato firmado entre el gobierno provincial y la Armada. En caso de terminación unilateral, se detalla que no se admitirán recursos administrativos ni acciones constitucionales contra las resoluciones. De haber controversia, una de las cláusulas detalla que las partes pueden acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. De no poderse resolver en esa instancia, la controversia se podrá tramitar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La Prefectura del Guayas adelantó, sin embargo, que no existe la posibilidad de que el contrato sea terminado por mutuo acuerdo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
En la refinería de Esmeraldas se reunieron la prefecta de esa provincia y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, para examinar junto con ex técnicos de la planta industrial propuestas para disminuir la contaminación y la no concesión de la refinería estatal. La prefecta de Esmeraldas se reunió con el ministro de Hidrocarburos en la refinería estatal. El tema principal, la concesión de la planta industrial y la contaminación. La reunión fue con el objetivo de dejar claro no al cierre de la refinería, sí al final de la contaminación con la creación de una nueva planta hidrodesulfuradora. En la reunión estuvieron presentes técnicos que trabajaron por varios años en la planta industrial, quienes presentaron propuestas para disminuir la contaminación. Estamos proponiendo, para efectos de contrarrestar el efecto de los gases de combustión, que se instalen filtros electrostáticos. Estamos proponiendo que se instalen sistemas de monitoreo y control de la combustión. Asimismo, los técnicos presentaron otros caminos que no serían los de la concesión de esta planta industrial. Pues planteamos la modalidad de contratación joint venture o de socio estratégico. ¿Qué es esto? Petroecuador debe establecer una línea base de producción y sobre esa línea base viene el socio estratégico, invierte en mejorar la producción y todo aquello que significa un incremento sobre esa producción, las partes se pondrán de acuerdo a ver el nivel de participación. El ministro no emitió declaraciones, pero sí escuchó los planteamientos de la prefecta y los técnicos en una reunión que duró más de 2 horas. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Una persona falleció en un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar en el sector de Nayón. Videos que circulan en las redes sociales captaron el momento en el que el supuesto conductor del camión huye del siniestro, subiéndose por encima del vehículo y trepando por la montaña. El cuerpo de bomberos y el EQ 911 acudieron al lugar para las labores correspondientes.